¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente que pensaba que sabía todo sobre ti, solo para darte cuenta de que en realidad no sabían absolutamente nada? ¿Has sentido alguna vez esa sensación ardiente en el pecho cuando alguien descarta tu trabajo duro, tus sueños, toda tu existencia con una risa casual y una sonrisa condescendiente? Pues déjame contarte lo que me pasó en una cena que lo cambió todo. Una noche que comenzó con humillación y terminó conmigo revelando tranquilamente una verdad que dejó a todos sin palabras. Te juro que fue de las experiencias más intensas de mi vida. Recuerdo estar sentada en esa mesa larga de caoba, de esas que gritan dinero viejo y riqueza heredada, rodeada de la familia de mi pareja y su círculo de amigos exitosos, todos vestidos con sus ropas caras, bebiendo vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comida en aquel entonces, y sentirme completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo y pretensión. La conversación había fluido con facilidad hasta que alguien, el primo de mi pareja llamado David, me preguntó sobre mi trabajo con ese tono. ¿Sabes cuál? Ese tono de falso interés que ya sugiere que han formado su opinión sobre ti antes de que siquiera abras la boca. Ese tono que dice sin palabras que realmente no les importa tu respuesta, pero sienten que deben preguntar por cortesía. Le dije que trabajaba en gestión de redes sociales para pequeñas empresas, ayudándolas a construir su presencia online, crear estrategias de contenido y conectar con sus audiencias de manera auténtica y efectiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de esos silencios incómodos que parecen durar una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Y luego vino esa risa, esa carcajada colectiva que se propagó alrededor de la mesa como una ola de juicio y superioridad. David sonrió con esa sonrisa burlona y dijo algo sobre qué lindo que tenía un trabajito de pasatiempo, qué bonito que podía jugar en Instagram todo el día, y alguien más agregó preguntando si ganaba dinero real o solo trabajaba por exposición y productos gratis. ¿Sabes? Esas típicas burlas que la gente hace cuando no entiende lo que haces. Mi pareja apretó mi mano bajo la mesa, un gesto destinado a consolar, pero que solo me hizo sentir más aislada, más diferente, más inferior a todos los demás en esa habitación llena de abogados, médicos y ejecutivos que se creían los dueños del mundo. Sentí como mi cara se enrojecía, ese calor familiar de la vergüenza y la rabia mezclándose en mis venas como fuego líquido, pero mantuve la compostura porque había aprendido a lo largo de los años que el silencio puede ser más poderoso que cualquier estallido defensivo, que a veces quedarse callada y esperar el momento correcto es la mejor estrategia. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar mientras estaban sentados allí en su burbuja de privilegio y suposiciones, era que solo 3 días antes de esa cena había cerrado la compra de mi segunda casa, una hermosa propiedad que había adquirido completamente con dinero que había ganado de mi supuesto trabajito, dinero que había ahorrado e invertido cuidadosamente mientras ellos estaban ocupados juzgándome y riéndose de mis elecciones de vida. Pero no dije nada todavía. Los dejé reír. Los dejé disfrutar su momento de superioridad y arrogancia, porque sabía que el momento correcto llegaría. Y cuando llegara, el impacto sería mucho más dulce y satisfactorio. Créeme. Creciendo, nunca imaginé que mi vida tomaría el camino que tomó, y ciertamente, nunca soñé que algún día estaría en posición de comprar no solo una, sino 2 casas antes de cumplir los 35 años, porque eso parecía algo reservado para gente con privilegios o herencias enormes. Mi infancia fue modesta, lo suficientemente cómoda pero lejos de ser lujosa, y mis padres me inculcaron una fuerte ética de trabajo y la creencia de que el éxito no se te entrega en bandeja de plata, sino que se gana a través de dedicación, sacrificio y decisiones inteligentes que a veces son dolorosas en el momento, pero valen la pena a largo plazo. Estudié comunicaciones en la universidad, graduándome con calificaciones decentes, pero sin una dirección clara, sin esa pasión ardiente por un camino profesional específico, que pareciera prometer la estabilidad y el prestigio que la sociedad nos dice que debemos querer. ¿Sabes a qué me refiero? Intenté la ruta corporativa tradicional durante algunos años, trabajando en departamentos de marketing para empresas que trataban a los empleados como piezas reemplazables en una máquina, donde la creatividad era sofocada por la burocracia interminable, y donde sentía mi alma morir lentamente con cada día que pasaba, con cada reunión sin sentido, con cada correo electrónico absurdo que tenía que responder, pretendiendo que me importaba.
El punto de quiebre llegó cuando me pasaron por alto para una promoción por la que había trabajado incansablemente, viendo cómo se la daban a alguien con mejores conexiones pero menos experiencia y habilidad, y me di cuenta de que escalar la escalera corporativa significaba sacrificar demasiado de mí misma, demasiado de mi tiempo, demasiado de mi salud mental y mi realización personal para encajar en el molde de lo que ellos consideraban una empleada ideal. Así que hice algo que me aterrorizó y me emocionó en igual medida. Renuncié a mi trabajo estable con su cheque predecible y sus beneficios de salud, y comencé a trabajar como freelance en gestión de redes sociales, un campo que en ese entonces aún era relativamente nuevo, y definitivamente no era tomado en serio por la mayoría de la gente que lo veía como algo superficial y sin importancia. Mis padres estaban preocupados. Imagínate, después de pagar mi universidad, verme renunciar a un trabajo seguro. Mis amigos pensaban que estaba cometiendo un error enorme y que terminaría arrepintiéndome. Y la persona con la que estaba saliendo en ese momento me dejó porque no podía ver un futuro con alguien que no tenía una carrera real según sus estándares ridículos. Pero me sentí viva por primera vez en años. Sentí que finalmente estaba tomando el control de mi propio destino, en lugar de dejar que alguien más dictara mi valor y mi potencial. ¿Entiendes esa sensación de libertad mezclada con terror absoluto? Los primeros días fueron duros. No voy a endulzarlo ni a mentirte. Hubo meses en los que apenas gané lo suficiente para cubrir mi renta y mis gastos básicos. Momentos en los que cuestioné si había cometido un error terrible y debería simplemente volver, arrastrándome a la vida corporativa con la cola entre las piernas y admitir que todos tenían razón. Pero algo me mantuvo en marcha. Quizás era terquedad, quizás era fe en mí misma, o quizás era simplemente la pura negativa a dejar que todos los que dudaron de mí tuvieran razón y pudieran decir te lo dije. Comencé en pequeño, aceptando clientes que no podían pagar grandes agencias de marketing, dueños de pequeños negocios que eran apasionados por sus productos, pero no tenían ni idea de cómo navegar el panorama digital que cambiaba constantemente. Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre algoritmos, creación de contenido, psicología de audiencias y estrategia empresarial, pasando incontables noches investigando, experimentando, fallando, aprendiendo de esos fallos y volviendo a intentarlo con más conocimiento y determinación cada vez. Lo que se burlaron esa noche, lo que descartaron como un trabajito sin importancia, era en realidad un negocio próspero que había construido desde cero, con nada más que mi computadora portátil, mi creatividad y una determinación inquebrantable de demostrar que el éxito no tiene que verse como la sociedad espera que se vea. ¿Me entiendes? La gestión de redes sociales, esa cosa de la que la gente adora burlarse diciendo que no es un trabajo real, se había convertido en mi pasión y mi mina de oro, porque entendí algo que muchos negocios tradicionales tardaron en comprender, que el mundo digital era donde vivía el futuro del comercio y la conexión humana. No estaba simplemente publicando fotos bonitas en Instagram o programando tweets al azar como pensaban esos ignorantes en la cena. Estaba elaborando estrategias de marketing comprensivas y bien pensadas, analizando datos para optimizar el rendimiento de cada publicación, construyendo relaciones auténticas entre marcas y sus audiencias, de una manera que generaba lealtad real, y en última instancia, generando ingresos reales y significativos para mis clientes, que veían resultados tangibles en sus negocios. Mi día típico comenzaba temprano, generalmente alrededor de las 6 de la mañana cuando el mundo aún estaba tranquilo, cuando revisaba las analíticas del día anterior, verificaba las campañas que estaban activas y respondía mensajes de clientes en diferentes zonas horarias porque trabajaba con gente de todo el mundo. Luego me sumergía en la creación de contenido, lo cual significaba todo, desde escribir textos persuasivos que convertían navegadores casuales en compradores comprometidos, hasta diseñar gráficos que detenían a la gente en medio del scroll interminable de sus feeds, hasta filmar y editar videos que contaban historias y construían conexiones emocionales profundas con las audiencias. La gente ve la publicación final pulida y piensa que tomó 5 minutos crearla. No ven las horas de estrategia que se invirtieron en determinar el mensaje correcto para la audiencia correcta, en el momento correcto del día y de la semana. No ven el aprendizaje constante y la adaptación requerida para mantenerse al día con algoritmos y tendencias que cambian constantemente y sin aviso previo. Y ciertamente no ven el trabajo emocional de gestionar múltiples relaciones con clientes, cada uno con sus propias necesidades,
expectativas y crisis ocasionales que requieren atención inmediata. Pero lo amaba, cada minuto desafiante, agotador y gratificante, porque estaba construyendo algo que era completamente mío, algo que nadie podía quitarme, y estaba ayudando a otras personas a construir sus sueños también. ¿Sabes qué tan satisfactorio es eso? Mi base de clientes creció constantemente a medida que se corrió la voz sobre los resultados que estaba entregando. Pequeñas empresas que luchaban por ser notadas online comenzaron a ver aumentos significativos en engagement, seguidores y, lo más importante de todo, en ventas reales que impactaban sus vidas y sus familias. Me especialicé en trabajar con negocios locales, restaurantes que necesitaban llenar mesas y mantener las luces encendidas, boutiques que necesitaban mover inventario y pagar sus rentas, proveedores de servicios que necesitaban reservar citas y mantener sus agendas llenas, y desarrollé una reputación de poder tomar la historia única de un negocio y traducirla en contenido que resonaba profundamente con sus clientes ideales de una manera auténtica. Los ingresos comenzaron a crecer, lentamente al principio como todo en la vida, pero luego más sustancialmente, a medida que aumentaba mis tarifas, para reflejar mi experiencia creciente y el valor real que estaba proporcionando a estos negocios. Era estratégica con mis finanzas, de una manera que nunca lo había sido cuando tenía un trabajo corporativo, donde gastaba sin pensar mucho, rastreaba cada gasto meticulosamente, apartaba dinero para impuestos, porque Dios mío, los impuestos de autónomos son brutales. Invertía en herramientas y educación que me harían más eficiente y efectiva, y lo más importante de todo, ahorraba agresivamente con un objetivo específico en mente que me motivaba cada día. Quería comprar una casa y demostrarle al mundo que podía hacerlo sola. Construir mi negocio en silencio, sin fanfarria ni publicaciones constantes en redes sociales sobre mi éxito, como hacen tantos emprendedores desesperados por validación. Fue una elección deliberada que moldeó no solo mi trayectoria profesional, sino también mi filosofía personal sobre el logro y la validación externa que tanto nos obsesiona en esta era digital. Vi a tantos emprendedores y freelancers quedarse atrapados en la actuación del éxito, publicando constantemente sobre sus victorias, sus ganancias, su estilo de vida, como si necesitaran el aplauso del mundo para confirmar que lo que estaban haciendo importaba de verdad. ¿Te ha pasado que ves esas cuentas y sientes que están tratando de convencerse a sí mismos más que a los demás? Pero aprendí temprano que cuanto más transmites tus movimientos, más opiniones y negatividad invitas a tu espacio. Y necesitaba proteger mi energía y mi enfoque para el trabajo real, en lugar de para la percepción del trabajo, que es lo único que le importa a mucha gente. Mis amigos y familia sabían que hacía gestión de redes sociales, pero no conocían el alcance completo de lo que estaba logrando porque no sentía la necesidad de probarle nada a nadie, excepto a mí misma. Y esa libertad era increíblemente poderosa. Cuando conseguí mi primer cliente de 5 cifras, una cadena de restaurantes local que quería renovar completamente su presencia digital y estaba dispuesta a pagar bien por ello, celebré en silencio con una cena agradable sola, tomándome el tiempo para reconocer cuán lejos había llegado desde esos primeros días de juntar suficientes clientes para pagar la renta y sobrevivir. Cuando tuve mi primer mes ganando más de lo que jamás había ganado en mi trabajo corporativo, no publiqué sobre ello ni me jactó con la gente que había dudado de mí y me había dicho que estaba loca. Simplemente sonreí para mis adentros y reinvertí ese dinero en mi negocio y en mis ahorros con disciplina férrea. Este enfoque de construir en silencio significó que evité mucho de los celos y la negatividad que pueden venir cuando la gente te ve teniendo éxito, especialmente cuando estás teniendo éxito de una manera que desafía sus creencias sobre cómo debe verse el trabajo legítimo y el éxito real. También significó que constantemente me subestimaban, lo cual honestamente funcionó a mi favor, porque las bajas expectativas de la gente me dieron la libertad de superarlas dramáticamente sin la presión de tener que mantener cierta imagen pública o cumplir con las expectativas de otros. Mi rutina diaria durante esos años de construcción fue intensa y requirió un nivel de disciplina que no sabía que poseyera hasta que me vi obligada a encontrarla dentro de mí. Me despertaba temprano, trabajaba en las cuentas de mis clientes durante las horas de la mañana cuando era más creativa y enfocada, y mi mente estaba fresca. Tomaba un descanso por la tarde para hacer ejercicio y tareas personales que me mantenían cuerda. Y luego pasaba mis noches aprendiendo nuevas habilidades
ya fuera tomando cursos online en técnicas avanzadas de marketing, estudiando campañas exitosas de otras industrias para entender qué funcionaba y por qué, o haciendo networking en comunidades online con otros profesionales que estaban empujando los límites del marketing digital y dispuestos a compartir conocimiento. Dije que no a muchas invitaciones sociales, no porque no quisiera ver a mis amigos, sino porque estaba tan enfocada en construir algo sostenible y escalable que sabía que requería sacrificios a corto plazo para ganancias a largo plazo que valdrían completamente la pena. La gente pensaba que era antisocial u obsesionada con el trabajo de manera poco saludable, pero lo que no entendían era que no solo estaba trabajando, estaba creando libertad. Estaba construyendo una base que me permitiría vivir la vida en mis propios términos, sin tener que pedir permiso a nadie o encajar en la caja de alguien más sobre cómo debería verse el éxito. ¿Entiendes la diferencia? El viaje hacia mi primera casa estuvo lleno de investigación exhaustiva, planificación meticulosa y un tipo de nerviosismo emocionado que me mantenía despierta por las noches imaginando cómo se sentiría ser dueña de una propiedad, tener un espacio que fuera verdaderamente mío, que no pudiera ser arrebatado por la decisión de un propietario de vender o aumentar la renta como me había pasado antes. Había estado rentando un pequeño apartamento durante años, viendo mis pagos mensuales desaparecer en la inversión de alguien más. Y aunque la libertad de rentar tenía sus ventajas como no tener que preocuparse por reparaciones o mantenimiento, ansiaba la estabilidad y el potencial de construir activos que venía con ser propietaria de mi propio hogar. Comencé a investigar el mercado inmobiliario en mi área, asistiendo a casas abiertas los fines de semana, cuando otros estaban descansando o divirtiéndose, hablando con corredores hipotecarios sobre lo que necesitaría para un pago inicial y cuáles eran las opciones disponibles para alguien con ingresos variables, y haciendo cálculos para determinar qué podía pagar realistamente, sin sobreextenderme financieramente de una manera que pusiera en riesgo todo lo que había construido. La sabiduría convencional decía que alguien con ingresos no tradicionales como los míos tendría problemas para ser aprobada para una hipoteca, que los bancos preferían la estabilidad percibida de un empleado, Bebo 2 sobre los ingresos variables de una freelancer que podía estar ganando bien un mes y menos al siguiente, pero estaba determinada a probar que eso era incorrecto y que mi negocio era tan estable como cualquier trabajo corporativo. Trabajé con un corredor hipotecario que se especializaba en prestatarios autónomos y que entendía las complejidades de nuestras situaciones financieras, y organicé meticulosamente 2 años de declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios y contratos de clientes, para demostrar que mis ingresos no solo eran consistentes, sino que en realidad estaban creciendo año tras año de manera impresionante. El proceso fue más complicado de lo que hubiera sido si tuviera un trabajo tradicional, requiriendo documentación extra y escrutinio adicional que a veces me frustraba, pero salté cada obstáculo con una sonrisa porque sabía que estaba construyendo exactamente el caso que me haría ser aprobada y demostraría que era una prestataria confiable. Cuando finalmente recibí la carta de preaprobación que establecía que calificaba para una hipoteca, hasta cierta cantidad que era más de lo que había esperado, sentí una oleada de validación que fue casi abrumadora. Aquí estaba una institución financiera conservadora, el epítome de los guardianes tradicionales del dinero, reconociendo oficialmente que mi trabajito generaba suficientes ingresos y estabilidad para invertir en mí como prestataria. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para mí? Comencé a buscar casas seriamente, mirando propiedades que cumplieran con mis criterios de estar en una buena ubicación, con potencial de apreciación, porque no quería comprar cualquier cosa, tener suficiente espacio para una oficina en casa dedicada, ya que trabajaba desde casa, y necesitaba ese espacio profesional, y estar dentro de un rango de precio que me permitiera mantener mi calidad de vida mientras construía equidad en lugar de sentirme agobiada por los pagos. Después de meses de búsqueda, incontables casas abiertas donde a veces era la única persona joven mirando propiedades entre gente mayor con más recursos, y algunos casi aciertos con propiedades que fueron a otros compradores que tenían ofertas más fuertes o podían pagar en efectivo, la encontré. Una encantadora casa de 3 habitaciones en un vecindario en desarrollo, con buenos huesos y estructura sólida. Un patio trasero de tamaño decente donde podía imaginar futuras reuniones, y esa cualidad intangible que hacía que se sintiera como hogar desde el momento en que crucé la puerta. ¿Sabes cuándo simplemente lo sabes?
El proceso de negociación fue intenso, yendo y viniendo con el vendedor sobre precio y términos, teniendo la inspección de la casa que reveló algunos problemas que necesitaban ser abordados, pero nada demasiado serio, y navegando todo el papeleo complejo que viene con una transacción de bienes raíces que te hace sentir que estás firmando tu vida entera. Pero me mantuve enfocada y tranquila, tratándolo como cualquier otro negocio, que en muchas formas lo era, quizás el negocio más importante de mi vida hasta ese punto que cambiaría mi futuro completamente. El día que cerré la compra de esa primera casa, sentada en la oficina de la compañía de títulos, firmando lo que parecían cientos de páginas mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba haciendo y lo que significaba para mi futuro, sentí una mezcla de orgullo, terror y pura alegría que trajo lágrimas a mis ojos que traté de contener pero no pude. Cuando recibí las llaves y entré en mi casa, no una renta, no la propiedad de alguien más, sino mía, me paré en la sala vacía y me permití llorar, liberando años de trabajo duro, duda, sacrificio y determinación que habían llevado a este momento que jamás olvidaré. ¿Alguna vez has trabajado tan duro por algo que cuando finalmente lo logras, casi no puedes creer que sea real y tienes que pellizcarte para asegurarte de que no estás soñando? Así es exactamente como me sentí, y tomé una foto de mí misma sosteniendo esas llaves, no para publicarla online, sino solo para recordar ese sentimiento, ese momento cuando me probé a mí misma que apostar por mí había sido la decisión correcta desde el principio. Mi éxito no se detuvo con esa primera casa, porque no estaba contenta simplemente con mantener lo que había logrado. Quería seguir creciendo, seguir desafiándome a mí misma y seguir construyendo un portafolio que proporcionara seguridad financiera y libertad para mi futuro sin depender de nadie más. Después de comprar mi primera casa, continué trabajando duro en mi negocio con la misma intensidad que antes, porque sabía que el éxito no es un destino, sino un viaje continuo, aceptando más clientes de alto valor que estaban dispuestos a pagar lo que valía mi experiencia, aumentando mis tarifas para reflejar mi mayor experiencia y la demanda de mis servicios que seguía creciendo, y comenzando a construir sistemas que me permitirían escalar sin quemarme y perder la pasión que me había llevado. Hasta aquí, contraté a mi primera colaboradora externa, otra freelancer que se especializaba en diseño gráfico y tenía un estilo que me encantaba, lo cual liberó mi tiempo para enfocarme en estrategia y relaciones con clientes, en lugar de pasar horas creando cada activo visual yo misma como había estado haciendo. Esta decisión de delegar fue difícil, porque había sido una operación de una sola mujer durante tanto tiempo y tenía tendencias controladoras sobre mi trabajo, pero fue necesaria para el crecimiento y me enseñó lecciones valiosas sobre confianza, colaboración y la diferencia entre estar ocupada y ser productiva. ¿Entiendes que no es lo mismo trabajar muchas horas que trabajar de manera inteligente? Mis ingresos continuaron aumentando de manera significativa, y fui diligente en ahorrar una porción importante de ellos, viviendo muy por debajo de mis medios, a pesar de que podría haberme permitido un estilo de vida mucho más lujoso si hubiera querido impresionar a otros. Mientras mis compañeros estaban mejorando sus coches, tomando vacaciones caras que documentaban obsesivamente en Instagram y comprando ropa de diseñador que usaban una vez, yo estaba canalizando dinero hacia mis cuentas de ahorro e inversión, manteniendo mi vista en el objetivo a largo plazo de independencia financiera en lugar de gratificación a corto plazo que se desvanece rápidamente. Comencé a educarme sobre inversión en bienes raíces, leyendo libros que me abrieron los ojos a las posibilidades, escuchando podcasts de gente que había construido riqueza significativa a través de propiedades y uniéndome a comunidades online, donde la gente discutía estrategias para construir riqueza de maneras que nunca me habían enseñado en la escuela. La idea de comprar una segunda casa comenzó como una posibilidad vaga, pero gradualmente se convirtió en un objetivo concreto, a medida que me di cuenta de que tenía los ingresos para soportar otra hipoteca y que los bienes raíces podían ser un vehículo poderoso para construir riqueza más allá de solo tener un lugar para vivir. Podían ser una fuente de ingresos pasivos que cambiaría mi vida. Comencé a investigar propiedades de inversión, mirando áreas con fuerte demanda de renta, buenas escuelas que atraerían familias estables, e indicadores de crecimiento económico que sugerían que los valores de las propiedades se apreciarían con el tiempo en lugar de estancarse o caer. Mi estrategia era comprar una segunda propiedad que pudiera rentar
usando los ingresos del alquiler para cubrir la mayor parte o todo el pago de la hipoteca, mientras la propiedad se apreciaba en valor, esencialmente teniendo inquilinos comprando un activo para mí mientras yo construía equidad sin poner mucho de mi propio dinero mensualmente. ¿Te das cuenta de lo brillante que es esa estrategia? La búsqueda de la propiedad de inversión correcta tomó varios meses porque fui incluso más cuidadosa y analítica de lo que había sido al comprar mi residencia principal. Esta era una decisión de negocios que necesitaba tener sentido en papel, no solo sentirse bien emocionalmente como puede pasar cuando compras tu hogar. Miré docenas de propiedades. Corrí los números sobre flujo de efectivo y retorno de inversión una y otra vez, para asegurarme de que no estaba cometiendo un error costoso. Consulté con un agente de bienes raíces que se especializaba en propiedades de inversión y conocía el mercado mejor que yo, y finalmente encontré una gran oportunidad. Un condominio bien mantenido de 2 habitaciones en un vecindario que se estaba desarrollando rápidamente, con nuevos restaurantes y negocios, con un precio por debajo del valor de mercado porque el vendedor necesitaba cerrar rápidamente por razones personales. Me moví rápido, poniendo mis finanzas en orden de inmediato, haciendo una oferta fuerte que el vendedor no podría rechazar fácilmente, y navegando el proceso de compra con la confianza de alguien que ya había pasado por esto antes y sabía qué esperar. El cierre de mi segunda casa ocurrió solo 3 días antes de esa fatídica cena de la que te hablé al principio, y todavía estaba procesando el logro, todavía sentía ese increíble subidón que viene de alcanzar un objetivo importante que te habías propuesto, cuando me encontré sentada en esa mesa escuchando a gente reírse de mi carrera como si fuera una broma. La cena, que mencioné al principio de esta historia y que cambió tantas cosas en mi vida y en cómo me veo a mí misma, se suponía que era una celebración de la promoción de mi pareja en su firma de abogados, una reunión de su familia y colegas para brindar por su éxito y disfrutar de una noche de buena comida y conversación, como hacen las personas de clase alta. Había estado saliendo con esta persona durante aproximadamente 1 año, y aunque nuestra relación tenía sus desafíos, principalmente derivados de los mundos tan diferentes de los que veníamos y las expectativas tan distintas que teníamos sobre la vida, me preocupaba por ella y quería apoyar sus logros aunque su mundo me hiciera sentir incómoda muchas veces. Su familia era de dinero viejo, el tipo de gente que valoraba el pedigrí, los caminos profesionales tradicionales y la apariencia de éxito por encima de casi todo lo demás, incluyendo la felicidad o la autenticidad, y siempre me había sentido como una forastera en su mundo, alguien que no encajaba del todo a pesar de las garantías de mi pareja de que era aceptada y valorada, aunque sus acciones a veces decían lo contrario. La cena comenzó lo suficientemente agradable, con cócteles y charlas triviales sobre política, vacaciones recientes a lugares exóticos que yo nunca había visitado, y varios eventos sociales de los que no tenía conocimiento ni conexión, pero sonreí y asentí, e intenté participar donde pude sin sentirme completamente perdida. Cuando nos sentamos para el plato principal, un elaborado banquete preparado por un chef privado porque por supuesto esta gente no cocinaba sus propias cenas, la conversación se volvió hacia carreras y ambiciones, con varias personas alrededor de la mesa compartiendo actualizaciones sobre su trabajo en derecho, finanzas, medicina y otros campos prestigiosos que sonaban impresionantes, pero que a mí me parecían vacíos de significado real. Me mantuve mayormente callada durante esta parte, no porque estuviera avergonzada de mi trabajo, sino porque había aprendido que en círculos como este, las carreras no tradicionales a menudo se encontraban con confusión o condescendencia, y no tenía la energía para defender o explicarme a gente que ya había decidido qué constituía éxito legítimo y qué no. Pero entonces David, quien mencioné antes, y quien resultó ser uno de los más arrogantes de todos, me preguntó directamente qué hacía para trabajar, y no podía evitar responder sin parecer grosera o avergonzada de mi trabajo que amaba. Así que le dije, simple y honestamente, que gestionaba redes sociales para pequeñas empresas, y observé su cara pasar por una serie de reacciones. Primero confusión mientras trataba de entender qué significaba eso exactamente, luego diversión apenas contenida, mientras procesaba que me ganaba la vida a través de Instagram y Facebook, y finalmente esa sonrisa condescendiente que sugería que pensaba que era adorable por tener mi pequeño pasatiempo. La risa que siguió a mi explicación no fue maliciosa exactamente, fue más desdeñosa,
El tipo de risa que dice sin palabras que lo que haces realmente no cuenta, realmente no importa, no es realmente una contribución legítima a la sociedad, de la forma en que sus importantes trabajos en derecho y finanzas lo eran según su perspectiva limitada. Alguien hizo una broma sobre influencers y recibir pago en exposición. Alguien más preguntó si tenía un plan de jubilación real o si planeaba postear mi camino hacia la vejez. Y mi pareja, Dios los bendiga, intentó redirigir la conversación, pero el daño ya estaba hecho. El juicio había sido pronunciado, y yo estaba sentada allí sintiéndome más pequeña e insignificante con cada momento que pasaba, mientras ellos seguían burlándose. Pero aquí está la cosa sobre ser subestimada. Te da un poder que la gente no ve venir, y yo tenía un as bajo la manga que estaba esperando el momento perfecto para jugar y que les borraría esas sonrisas arrogantes de sus caras, te lo juro. El momento perfecto llegó aproximadamente 30 minutos después, cuando la conversación se había movido hacia bienes raíces, y alguien estaba hablando sobre cuán difícil era entrar en el mercado de propiedades estos días, cómo los jóvenes estaban destinados para siempre a rentar, porque comprar una casa se estaba volviendo imposible sin ayuda familiar o herencia significativa que la mayoría no tenía. Múltiples personas alrededor de la mesa estaban asintiendo en acuerdo, compartiendo sus propias historias de cómo habían comprado sus casas, casi siempre con ayuda significativa de padres o a través de conexiones familiares que les consiguieron tratos favorables que otros no podían conseguir. Alguien mencionó que acababa de ayudar a su hijo con el pago inicial de un condominio, y otros agregaron con historias similares de proporcionar asistencia financiera a sus hijos adultos, porque el mercado era simplemente demasiado difícil de navegar solo sin ese apoyo familiar. David, quizás sintiéndose envalentonado por las risas anteriores a mi costa, se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo con esa misma sonrisa condescendiente: «Estoy seguro de que te va bien con tu cosita de redes sociales, pero debe ser frustrante ver a todos a tu alrededor comprando propiedades y construyendo riqueza real mientras tú sigues rentando, ¿verdad? Pero no te preocupes, quizás si ahorras durante algunos años más y consigues algo de ayuda, podrías permitirte algo pequeño». La suposición en su declaración, la absoluta certeza de que yo estaba luchando financieramente y viviendo de cheque en cheque porque mi trabajo no podía posiblemente ser lucrativo, según su entendimiento limitado del mundo, era tan absurda que casi me río en voz alta. En serio. En cambio, tomé un sorbo de mi vino, dejé mi copa con cuidado mientras sentía todas las miradas en mí, y miré alrededor de la mesa a todas estas personas que pensaban que conocían mi historia, mi valor, mi situación financiera basándose únicamente en sus prejuicios sobre lo que era mi trabajo y lo que valía. Sonreí, una sonrisa genuina que vino de un lugar de confianza tranquila y satisfacción profunda, y dije en la voz más calmada y objetiva que pude manejar: «En realidad, acabo de cerrar la compra de mi segunda casa hace 3 días. La compré completamente con dinero de mi trabajito, sin ayuda familiar, sin herencia, solo yo y mis publicaciones de Instagram». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podrías haber escuchado caer un alfiler en ese comedor lleno de gente que de repente no sabía qué decir, y observé cómo la comprensión lentamente amanecía en sus caras, mientras trataban de reconciliar lo que acababa de decir con sus suposiciones sobre mí que se derrumbaban frente a sus ojos. La cara de David pasó por varios tonos de rojo. Mi pareja me miró con ojos muy abiertos porque no les había contado todavía sobre la segunda casa, queriendo sorprenderlos en un mejor momento que este, pero las circunstancias me obligaron a revelarlo ahora, y varias personas literalmente tenían sus bocas abiertas en shock, como si no pudieran procesar esta información. Continué, porque ahora que había comenzado, sentí que la verdad completa merecía ser contada y no iba a detenerme a medias. La primera casa la compré hace 2 años, una de 3 habitaciones en Riverside que ya se ha apreciado 30% desde que la compré y que vale mucho más ahora. La segunda, que acabo de comprar, es un condominio que voy a rentar para ingresos pasivos que me ayudarán a construir aún más riqueza. Ambas compradas con dinero que gané de gestionar redes sociales, de crear contenido, de entender el marketing digital de una manera que genera resultados reales de negocios e ingresos reales que claramente ninguno de ustedes entiende o respeta. Mi trabajito, como lo llamaron, me ha hecho ganar más dinero en el último año de lo que jamás gané en el mundo corporativo que ustedes tanto veneran, y me ha dado la libertad de construir riqueza en mis propios términos, sin pedirle permiso o ayuda a nadie. No estaba siendo mala ni vengativa,
Simplemente estaba estableciendo hechos que eran imposibles de negar, pero el impacto de esos hechos en esa habitación en ese momento fue sísmico y cambió la dinámica completa de la noche. Las consecuencias de esa revelación fueron fascinantes de presenciar, porque revelaron tanto sobre la naturaleza humana, sobre cómo la gente reacciona cuando sus suposiciones son destrozadas frente a sus ojos, y sobre cómo nuestra sociedad valora ciertos tipos de trabajo sobre otros, basándose en percepción, en lugar de realidad. ¿Me entiendes? Algunas personas en la mesa inmediatamente se volvieron más cálidas y más interesadas en mí, de repente, queriendo saber todo sobre mi negocio, haciendo preguntas sobre estrategia de redes sociales, mencionando que conocían a alguien que podría usar mis servicios, tratándome como si acabara de ganar membresía a un club al que no me habían permitido entrar antes, porque ahora tenía algo que ellos respetaban: dinero y propiedades. Otros se pusieron defensivos, encontrando formas de disminuir lo que había compartido, sugiriendo que debía haber tenido suerte o que el mercado inmobiliario en mi área debía ser barato, cualquier cosa para evitar confrontar sus propios prejuicios y el hecho de que habían estado equivocados sobre mí de maneras tan fundamentales. David, para su crédito, eventualmente se disculpó más tarde en la noche, admitiendo que había hecho suposiciones basadas en estereotipos sobre el trabajo en redes sociales y que estaba impresionado por lo que había logrado, aunque podía notar que la disculpa era más sobre salvar las apariencias que un entendimiento genuino de por qué sus comentarios habían sido tan hirientes e inapropiados. Mi pareja estaba orgullosa, pero también un poco herida, de que no hubiera compartido noticias tan significativas con ellos primero, y tuvimos una larga conversación esa noche sobre comunicación y por qué había sentido la necesidad de mantener mis logros privados en lugar de compartirlos con la persona con quien supuestamente estaba construyendo una vida. La verdad era que me había estado protegiendo de exactamente lo que sucedió en la cena, de juicio y desprecio, y la tarea agotadora de constantemente defender mis elecciones a gente que ya había decidido cómo debería verse mi vida según sus estándares limitados. Pero tener que defenderme una vez más, tener que soportar esa humillación antes de revelar mi verdad, había sido catártico de una manera porque me mostró definitivamente que no necesitaba la aprobación o validación de nadie, que mi éxito era real, independientemente de si estas personas lo reconocían o no. ¿Entiendes lo liberador que fue eso? En los días y semanas siguientes a esa cena, la palabra se extendió a través del círculo social de mi pareja sobre lo que había sucedido, y me convertí en algo así como una curiosidad, la chica que compró 2 casas a través de Instagram, según la versión simplificada de la historia que circulaba. Algunas personas se acercaron a mí por consejos de negocios, otros por tips de inversión, y unos pocos simplemente para satisfacer su curiosidad sobre cómo alguien podía ganar dinero real haciendo algo que siempre habían descartado como frívolo o sin importancia. Respondí preguntas cuando me apeteció, me negué a elaborar cuando no me sentía cómoda, y continué enfocándome en mi negocio y mi vida con la misma intensidad y privacidad que me habían llevado tan lejos hasta este punto. La experiencia me enseñó que no le debes a nadie una explicación de tu éxito, que a veces la mejor respuesta al juicio es simplemente seguir construyendo en silencio hasta que tus resultados hablen más fuerte de lo que sus opiniones jamás podrían. ¿Verdad que tiene sentido? Mirando hacia atrás en toda esa experiencia ahora, varios años después con aún más perspectiva y madurez, puedo verla como un momento crucial en mi viaje hacia realmente apropiarme de mi valor y mi camino sin disculpas ni dudas que me frenaran. Esa cena podría haberme destrozado, podría haberme hecho dudar de mis elecciones o sentir vergüenza por mi carrera que amo con todo mi corazón, pero en cambio, se convirtió en el momento cuando completamente entré en mi poder y me di cuenta de que no tenía nada que probarle a nadie excepto a mí misma. Y esa realización fue increíblemente liberadora. Las casas, tan significativas como fueron financieramente y como símbolos de mi éxito, representaban algo incluso más importante que riqueza o activos materiales. Representaban libertad, validación y el coraje de apostar por mí misma cuando todos los demás estaban apostando en mi contra y diciéndome que estaba loca. Desde esa noche, he continuado creciendo mi negocio de maneras que nunca imaginé posibles. Ahora gestionando un equipo de colaboradores y sirviendo a clientes de gama alta que pagan tarifas premium por mi experiencia y mis resultados comprobados.
He comprado 2 propiedades de inversión adicionales desde entonces, construyendo un portafolio de bienes raíces que genera ingresos pasivos significativos y se aprecia en valor cada año, creando la base financiera que eventualmente me permitirá retirarme temprano, si elijo hacerlo, o pivotar a nuevos emprendimientos sin estrés financiero que limite mis opciones. Mi relación con mi pareja finalmente no funcionó, no por el incidente de la cena, sino porque nos dimos cuenta de que teníamos valores fundamentalmente diferentes y objetivos de vida que simplemente no eran compatibles a largo plazo, y ahora estoy con alguien que no solo respeta mi trabajo, sino que se inspira por mi espíritu emprendedor e independencia de maneras que me hacen sentir verdaderamente vista y valorada. Mi relación con la familia de mi expareja mejoró un poco después de esa noche, aunque todavía hay una tensión subyacente que viene de su realización de que me juzgaron tan severamente y estaban tan equivocados sobre mí, pero ya no necesito su aprobación o aceptación, porque he construido una vida que me llena en mis propios términos, sin necesitar validación externa. La lección más grande que aprendí a través de todo esto es que la sociedad siempre tratará de ponerte en cajas, de definir el éxito en términos estrechos que sirven a las estructuras de poder existentes, y que liberarte de esas expectativas requiere tanto coraje como piel gruesa para soportar las críticas y los juicios. Siempre habrá gente que menosprecia tus elecciones, que se ríe de tus sueños, que descarta tus logros porque no encajan en el molde tradicional de éxito que ellos han aceptado sin cuestionarlo, pero sus opiniones importan solo si tú les das poder sobre tu vida y tus decisiones. Elegí recuperar mi poder, definir el éxito por mí misma y construir una vida que podría verse no convencional desde afuera, pero que se siente auténtica y satisfactoria desde adentro, donde realmente importa. ¿Sabes de qué hablo? Entonces aquí está lo que quiero que te lleves de mi historia. Y realmente espero que esto resuene contigo, porque viene de un lugar de sabiduría duramente ganada y deseo genuino de ayudar a otros a evitar el dolor y la duda que experimenté durante tantos años antes de encontrar mi camino. Primero, nunca dejes que nadie más defina tu valor o tu potencial, basándose en lo que ellos piensan que tu carrera debería verse, porque lo más probable es que no tengan ni idea de lo que están hablando y estén proyectando sus propios miedos y limitaciones sobre ti, de maneras que no tienen nada que ver contigo realmente. Segundo, construir riqueza y éxito no tiene que seguir el camino tradicional de escalar corporativamente y títulos de trabajo prestigiosos. Hay infinitas formas de crear valor en este mundo y ser compensado por ese valor, y la economía digital ha abierto oportunidades que no existían para generaciones anteriores, así que aprovéchalas. Tercero, trabaja en silencio y deja que tus resultados hablen por sí mismos, porque la transmisión constante de tu viaje invita negatividad innecesaria y drena energía que podría gastarse realmente construyendo algo significativo en lugar de buscando validación externa constantemente. Cuarto, sé estratégico con tu dinero. Ahorra agresivamente, invierte sabiamente y prioriza la seguridad financiera a largo plazo sobre símbolos de estatus a corto plazo, porque la verdadera riqueza se trata de libertad y opciones, no de impresionar a gente que realmente no se preocupa por ti de todos modos. Quinto, cuando la gente dude de ti o te desprecie, usa eso como combustible en lugar de dejar que te derrote, porque no hay victoria más dulce que demostrar que están equivocados sobre ti simplemente viviendo bien y logrando tus objetivos sin permitir que su negatividad te detenga. Y finalmente, recuerda que el viaje es largo y habrá momentos de duda y frustración donde cuestionarás todo. Pero si te mantienes enfocado en tu visión, trabajas más duro de lo que nadie espera y te niegas a dejar que las limitaciones de otras personas se conviertan en las tuyas propias, puedes lograr cosas que parecen imposibles desde donde estás parado ahora mismo, te lo prometo. Quiero escucharte. ¿Alguna vez te han subestimado o descartado por tu elección de carrera o tus sueños que otros no entendían? ¿Has tenido que defender tu camino ante gente que no podía ver tu visión o entender por qué no seguías el camino tradicional? Comparte tu historia en los comentarios aquí abajo, porque genuinamente quiero saber que no estoy sola en esta experiencia, y porque tu historia podría inspirar a alguien más que está luchando con las mismas dudas y juicios que tú superaste. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo pensar diferente sobre el éxito y el valor personal, por favor deja un like, porque me ayuda a saber que este contenido resuena contigo y me anima a compartir más de mi viaje
y las lecciones que he aprendido a lo largo del camino. Te invito a suscribirte a Mi Verdad Revelada, porque este canal se trata de historias reales, de personas reales que están navegando los desafíos de la vida, construyendo éxito en sus propios términos, y negándose a dejar que las expectativas de la sociedad limiten su potencial de formas que los mantengan pequeños y asustados. Compartimos historias de resiliencia, transformación y triunfo sobre la adversidad, y te prometo que encontrarás contenido aquí que te inspira, te desafía y te recuerda que no estás solo en lo que sea que estés pasando en este momento de tu vida. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque publicamos regularmente y cada historia tiene el poder de cambiar tu perspectiva o darte el coraje para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y sientes que no puedes más. Gracias por escuchar mi historia, por permitirme ser vulnerable contigo y por ser parte de esta comunidad de personas que creen que el éxito se ve diferente para cada uno y que la única opinión que verdaderamente importa es la tuya propia. ¿De acuerdo? Recuerda, pueden reírse de tu trabajito, pueden descartar tus sueños, pueden subestimar tu potencial todo lo que quieran, pero no pueden detenerte de construir la vida que quieres si estás dispuesto a trabajar por ella, creer en ti mismo e ignorar el ruido de gente que no entiende tu visión. Sigue construyendo, sigue creciendo y sigue demostrándoles que están equivocados simplemente viviendo tu verdad y logrando tus objetivos sin pedir permiso a nadie. Te veo en la próxima historia y hasta entonces, sigue revelando tu verdad con coraje, determinación y la creencia inquebrantable de que eres capaz de mucho más de lo que cualquier otra persona piensa o espera de ti. Imagínate todo lo que puedes lograr.